A continuación, tomará la palabra en representación del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, el profesor Arturo Alonso. Bien, la Secretaría de Cultura es una dependencia nueva que se crea pues, en 2016. Es una dependencia que tiene a su cargo la defensa del patrimonio cultural nacional y que va desde el patrimonio histórico, arqueológico, antropológico, prehistórico del país. Nuestro país es un, país muy rico en términos de patrimonio cultural y también está junto con nosotros toda la parte del INBA, es decir, el patrimonio de las bellas artes y la literatura. El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura es un sindicato que agrupa a 3 sectores y está en la formación de un cuarto. El primer sector es el INA, que es un sindicato nacional que tiene presencia en todos los estados del país y que es el soporte para que el Instituto Nacional de Antropología y Historia proteja, investigue, genere conocimientos en torno a nuestro pasado cultural, y no solamente a nuestro pasado cultural, sino también a nuestra cultura tangible e intangible del presente. Tenemos también áreas de investigación y áreas de escuelas. Gracias a la investigación del INA, hoy se tiene una enorme cantidad de museos y se tiene una enorme cantidad de piezas de patrimonio que no solamente se preservan, sino también se restauran. Y para eso se requiere una enorme cantidad de investigación, se requieren investigadores. Lo que hoy sabemos del mundo mesoamericano, lo que hoy sabemos del mundo colonial e incluso del México contemporáneo, se trabaja en el INA. En el caso del INBA, el INBA tiene escuelas que son, digamos, muy tradicionales, como el Conservatorio de Música, la Escuela de la Esmeralda, ¿sí? Y las escuelas de danza que se encuentran en el Centro Nacional para la Cultura y las Artes. Dentro del INA están instituciones como el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución de México, está Canal 22, nosotros tenemos Radio Educación, tenemos el Instituto Nacional de Defensa del Derecho de Autor, y tenemos también pues una, digamos, cantidad grande de posgrados, y muchos investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Sin embargo, el gran problema es que la actual administración inició con un déficit presupuestal de cerca de 800 millones, y en la actualidad ese déficit rebasa más de 1,000 millones de pesos. Y esto lo que ha provocado es la paralización de las actividades de investigación dentro del instituto. Tenemos que decir que nuestro instituto es un instituto que es único no solamente en América Latina, sino también a lo largo del mundo. Es uno de los pocos políticas gubernamentales que busca que no se destruya el patrimonio cultural. Sin embargo, hoy se atraviesa una situación sumamente difícil. Y la situación es difícil porque el déficit presupuestal y la manera como las autoridades actualmente están manejando el patrimonio cultural dejan en indefensión dicha defensa. Hoy los trabajadores del INA, por ejemplo, tienen que poner de su salario para poder reponer las herramientas de trabajo, dado que el instituto no las otorga. Visitar una zona arqueológica requiere, por ejemplo, de cierto mantenimiento como mantener las vías de acceso libres, cortar el pasto, mantener la restauración de las piezas arqueológicas, y todo eso requiere dinero. En muchas ocasiones el instituto no proporciona los recursos necesarios para esta situación. También, durante los últimos años, la planta de investigadores ha permanecido congelada y se ha tratado de sustituir con trabajadores eventuales. Estos trabajadores eventuales
están mal pagados, muchas veces tienen y no tienen la capacitación necesarias y no se les paga lo que es suficiente. Dentro de las escuelas, y esta es una de las demandas que tenemos en el sindicato del INA, es si las demás escuelas tienen profesores de hora, semana, mes que tienen la posibilidad de concursar plazas a definitividad, en el caso de las escuelas del INA no existen. Tenemos 3 escuelas, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México y la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, que está aquí mismo en el barrio de Coyoacán. Estas escuelas no tienen la posibilidad de tener profesores con permanencia y se van cubriendo con trabajadores eventuales, con todo y que dentro de la misma institución existe permanencia en otras escuelas. Bien, la demanda en concreto que tiene el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura es la petición y el apoyo al movimiento de la ciencia para hacer un llamado a las autoridades del INA para que no intervengan dentro del sindicato, dado que han formado un grupo de trabajadores que buscan erosionar al sindicato mayoritario nacional. Han propiciado la formación de 12 sindicatos diferentes dentro de la Secretaría de Cultura y siguen metiendo las manos dentro del sindicato. Han formado este grupo, que es un grupo que busca socavar y disminuir la fuerza del sindicato nacional. Un sindicato nacional que tiene toda una tradición que viene desde la lucha dentro del CENTE, dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde donde salimos y desde donde dimos la lucha en contra de el chavismo sindical y del Bester Gordillo en particular. Bien, nosotros necesitamos ese apoyo, esa manifestación, y nos adherimos totalmente al pliego de demandas del movimiento de la Marcha por la Ciencia. Creemos que los planteamientos que hace la Marcha por la Ciencia son planteamientos justos, que son necesarios tanto para los trabajadores de la cultura como para los trabajadores de la ciencia. Muchas gracias.